Buen día, profesor y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo hablaremos sobre la psicología adleriana. Adler nació en Viena, Austria, el 7 de febrero de 1870 y falleció el 28 de mayo de 1937. Fue el segundo de 6 hijos. Su padre era un comerciante judío de cereal y su madre una ama de casa. Tenía una salud muy frágil ya que padecía de raquitismo. A los 5 años contrajo una brutal neumonía. Fue entonces cuando tomó la decisión de ser médico. Se casó con Raisa, una joven rusa próxima al movimiento comunista y feminista. Recibió su título de médico en la Universidad de Viena en 1895, comenzando a trabajar como oftalmólogo, en donde entró en contacto con personas que tenían discapacidades visuales y ahí comenzó a forjar sus primeras ideas sobre la mente humana. Después de unos años cambió a medicina general, lo cual también incidió sobre sus ideas de inferioridad y superioridad que desarrollaría después. Luego ejerció como neurólogo y luego como psiquiatra. En 1902 conoció personalmente a Sigmund Freud, en donde se sintió muy atraído por sus ideas. Fue invitado a participar a reuniones donde se discutían las ideas psicoanalíticas. Llegó a ser presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional en 1910. Alfred Adler compartía muchos de los postulados de Freud, sin embargo mostraba desacuerdos en dos grandes puntos. La primera, Adler no creía que lo sexual fuera el regulador esencial de la conducta humana. Él decía que la pulsión básica del humano era la voluntad del poder. 2. Tampoco creía en el determinismo absoluto del inconsciente. Rechazaba la idea de que las primeras vivencias se fijaran en este y se convirtieran en los determinantes de la vida psíquica. Daba enorme valor a la capacidad del individuo para direccionar y darle un sentido a su vida en el aquí y en el ahora, por lo que en agosto de 1911 decide apartarse definitivamente con la publicación de su artículo crítico a la teoría sexual freudiana. Las publicaciones científicas. Estudios sobre la minusvalía de los órganos. Se publicó por primera vez en 1907 y constituyó el reconocimiento oficial de Adler por la comunidad científica, psicoanalítica y neurológica de su época. En esta publicación, Adler reconoce como gran logro del psicoanálisis la teología psicológica en la información de enfermedades hasta entonces consideradas exclusivamente médicas, la pulsión de agresión en la vida y en la neurosis, y la necesidad de afectuosidad en el niño. En 1908 se publican ambos artículos. En la primera de estas publicaciones, Adler intenta elaborar una teoría de las pulsiones al estilo de Freud y postula una pulsión innata de agresión, idea de la cual Adler se distancia más tarde. Como corrector de esta pulsión de agresión, en el otro artículo habla sobre la necesidad de afecto en el niño y cómo se dirige a las otras personas, ya que su satisfacción depende de ellas. La necesidad de afectividad del niño se convierte entonces para Adler en la clave de la educación y de la cultura. El impulso del niño se debe satisfacer con provecho para la integración del niño en la sociedad humana. El hermafroditismo en la vida y la neurosis. En esta publicación surge el concepto de protesta masculina como fuerza dinámica más importante del ser humano. Este concepto ya no fue aceptado por Freud, que consideraba el libido la fuerza impulsadora más importante. Explica que muchas personas afectadas de la neurosis prevalecen rasgos físicos y psíquicos del sexo opuesto y considera estos rasgos físicos una fórmula de minusvalía orgánica que pueden dar lugar a un sentimiento de inferioridad. La psicología adleriana fuera del psicoanálisis. Adler es visto por muchas personas del mundo psicológico hispanohablante como un disidente del psicoanálisis de Sigmund Freud. Optó por el nombre de psicología individual para desmarcarse de la noción freudiana de las instancias psíquicas que parecían dividir al individuo en partes irreconciliables, mientras que él concibía al individuo como una unidad no divisible. Entre los términos que nos podemos encontrar dentro de la psicología adleriana están el afán de poder, que es una visión tan equivocada como la que reduce las ideas del psicoanálisis a la sexualidad. La protesta masculina. Adler escogió esta metáfora porque encajaba bien con los prejuicios de la superioridad masculina e inferioridad femenina de aquella época.
La minusvalía. Esta idea como origen de la neurosis va perdiendo importancia en el conjunto de las ideas adlerianas. Y por último tenemos a la necesidad afectiva del niño, que se convierte en la clave de la cultura para la integración del niño en la sociedad humana. Entre los momentos significativos tenemos que en 1904, a pesar del mutuo respeto con Freud, se agudizaron las divergencias de Adler, quien nunca estaría de acuerdo con ideas freudianas, y en 1911 da una conferencia donde rompe relaciones con Freud, criticando su teoría sexual, dando las siguientes afirmaciones. La sexualidad es una expresión que luego él mismo determinaría como un estilo de vida. Las fases del desarrollo sexual son artefactos de una determinada educación y no un desarrollo autónomo normal. La niña no envidia el pene, sino los beneficios que conllevan tener este. Y por último, niega la existencia de la represión por ser un razonamiento circular. Luego de dar esta conferencia, Adler debió dejar la sociedad psicoanalítica. Por un lado podemos ver que el concepto de protesta masculina como fuerza dinámica más importante del ser humano no fue aceptado por Freud, quien consideraba al líbido como fuerza impulsora más importante. Y por otro lado a Adler, quien ve errores en la educación que pueden provocar en el niño la idea de valer menos que los demás. La psicología individual en su estado maduro. La primera presentación completa de la psicología individual se hizo en 1912, con el libro Über den nervösen Charakter, sobre el carácter nervioso. Aunque la teoría en este punto de su desarrollo todavía no se pueda considerar del todo elaborada y madura, el cambio del modelo médico freudiano hacia una visión genuinamente adleriana se ha efectuado. Las enologías fisicalistas, las pulsaciones y las relaciones dinámicas dentro del organismo han desaparecido por completo para dejar lugar a una visión social del individuo. El ser humano ya no puede entender por sí solo, aisladamente, sino en el conjunto de las relaciones con los demás. Teniendo en mente en qué posición psicológica se encuentra subjetivamente respecto a ellos, entre ellos, por debajo o por encima. En este sentido, Adler llama a la psicología de posición por oposición a las psicologías de disposición, que parten de estructuras fijas y disposiciones intrapsíquicas. Respecto a la minusvalía de órganos a la que antes confería tanta importancia, Adler afirma que una minusvalía, una debilidad física o etc., puede contribuir al individuo se sienta inferior o por debajo de los demás. Pero no tiene por qué ser así necesariamente. Una discapacidad no tiene por qué causar un sentimiento de inferioridad. La neurosis se genera a través de una inferioridad percibida y no real. Las obras maduras de Adler se publican en los años 20 y 30 y son de carácter humanístico que psicoanalítico. Desgraciadamente, las primeras obras hasta 1912 con el carácter neurótico parecen más conocidas en el mundo hispanohablante. Recientemente se reeditó esta última obra en España, que las más maduras son Conocimiento del hombre, que se publicó en 1927, ¿Para qué vivimos?, en 1931, y por último, El sentido de la vida, en 1933, que consideramos mucho más interesantes. Estas últimas se perfilan lo que hoy se conserva, con matices y desarrolladores posteriores por los discípulos de Adler, como la psicología adleriana, sobre todo en los países de habla germana y anglosajona. La psicología adleriana actual y sus nociones básicas se pueden resumir en la siguiente manera: sentimiento de comunidad, sentimiento de inferioridad y afán de poder. El sentimiento de comunidad. El individuo solo se puede contemplar en
el conjunto de una unidad mayor, la sociedad y la comunidad humana. Se puede decir que solo en la comunidad, en relación con los demás, el individuo se convierte en persona, y para entender lo que le pasa, hay que examinar cómo se relaciona éste con los demás. Esto significa que mediante la interacción social adoptamos características que nos permiten mejores relaciones interpersonales, como la empatía, la comunicación asertiva, la igualdad, entre otros. De esta manera, cualquier conducta humana no se entiende como algo intrapsíquico, es decir, que se produzca dentro de la persona, sino como un aspecto de la vida de esta persona respecto a otras, ya sean sus sueños, sus talentos, su vocación, sus recursos, sus visiones, entre otros. En la concepción adleriana, la comunidad constituye el marco ético para la valoración de un acto humano. De este modo, la comunidad establece normas y exigencias que sirven de referencia para el individuo. En tanto que el individuo forma parte de esta comunidad, se enfrenta a 3 tareas de la vida como representantes de las exigencias de la comunidad y tiene que resolver satisfactoriamente: el trabajo, el amor y la vida en comunidad. Se puede decir entonces que el sentimiento de comunidad es una fuerza innata, latente en el ser humano, la cual se tiene que despertar y desarrollar en la infancia mediante la interacción del niño o de la niña con sus padres. Cuantas más posibilidades tienen los niños de hacer experiencias positivas o alentadoras en el lenguaje de Adler, más posibilidades tienen de desarrollar un alto grado de sentimiento de comunidad. Tengamos en cuenta que este sentimiento no solo implica el sentirse uno aceptado y perteneciente, sino también contribuir activamente a la comunidad. La superación de los propios problemas de la vida nunca puede pasar por encima del bienestar de los demás. En este sentido, el sentimiento de comunidad es un concepto profundamente humanista con implicaciones éticas. El sentimiento de inferioridad y el afán de poder. El sentimiento de inferioridad, el niño nace con una potencia intrínsecamente buena, pero existen factores que pueden impedir el desarrollo sano del sentimiento de comunidad en el niño. En vez de sentirse aceptado, apreciado y querido, el niño puede llegar a tener la convicción de que vale menos que las demás personas, debido a problemas de salud o a una disminución psíquica o de índole psicológica debido a una educación inadecuada por parte de los padres. Dentro del sentimiento de inferioridad existen 3 tipos de educación inadecuada: la educación autoritaria, la educación consentidora y la educación sobreprotectora. En la educación autoritaria, el niño no llega a sentirse apreciado y aceptado. En la educación consentidora, el niño no aprende el respeto por los demás. Y en la educación sobreprotectora, el niño se cría entre algodones. Se podría decir que los padres protegen mucho a esos niños, incluso al momento de golpearse, al momento de que alguien les habla o alguien les dice, esos niños sienten que no pueden ser tocados ni lastimados por nadie, es porque piensan que los padres siempre van a estar ahí para protegerlos. Lo cual, estos 3 tipos de educación llevan a formar lo que es el sentimiento de inferioridad. Lo cual, en todos estos casos, el niño no aprende a valerse por sí mismo, no aprende cómo superar los obstáculos naturales de la vida y no aprende cómo luchar para obtener lo que se quiere. El sentimiento de superioridad o afán al poder. Bueno, estas son las descripciones. No es algo natural en una persona psicológicamente estable, es la expresión patológica de un individuo que en el fondo se siente inferior, excluido. La neurosis es la enfermedad psicológica, es consecuencia del sentimiento de inferioridad, de una humillación sufrida de experiencias negativas.
Se puede considerar a la neurosis como un intento astuto de dominar a los demás mediante la artimaña de la debilidad. Todos los seres humanos aspiran a un ideal utópico de última perfección, que es el motor principal del hombre que le guía para salir de su condición biológica inferior. La naturaleza humana aspira a superar los obstáculos alcanzados, los fines propuestos, sentirse completo, fuerte y válido, y cada niño pequeño tiene que pasar por este proceso nuevamente. Este proceso adaptativo y autoactualizador del humano es posible por el afán de superación como expresión de sentimiento de comunidad que se tiene que fomentar en la infancia. El sentimiento de superioridad puede tener dos manifestaciones: la búsqueda de poder y superioridad directa y el afán de significación. En la búsqueda de poder y superioridad directa, ellos buscan dominar sobre los demás y lo hacen a través de una manipulación. Las personas a las que ellos pueden manipular, ellos consideran que son débiles. Estas personas buscan dominar a aquellas personas que supuestamente tienen un carácter o un temperamento bajo. En el afán de la significación es querer aparentar o buscar, o la búsqueda de un prestigio. Mayormente todos aquellos que tienen este sentimiento de superioridad quieren aparentar cosas que no son, para sentirse aceptados dentro del entorno donde están y querer sentirse superiores a todos aquellos con los que se encuentran.